Buenas tardes, estos son algunos acontecimientos con los que compartimos hoy en día. Empezando por el plano nacional, en Guatemala hoy miércoles nos encontramos con algunos bloqueos en carreteras por parte de los veteranos del Ejército de Guatemala. A nivel latinoamericano destaca hoy precisamente miércoles un intento de golpe de Estado en Bolivia. También trasciende a nivel latinoamericano la 54 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que inicia hoy y tiene planeado finalizar el 28 de junio. Dentro de algunos temas que se estarán abordando en la Asamblea de la OEA, hay temas como por ejemplo la libertad de culto y la libertad religiosa. Trasciende en ese mismo contexto que algunas organizaciones pro vida, algunas organizaciones pro evangelio han sido eliminadas como de su comisión permanente en la Asamblea. Entonces se augura un panorama bastante sombrío en la Asamblea de la OEA. Noticias de interés general, para los que nos gusta el deporte, los Celtics de Boston se coronaron campeones de la famosa NBA. Y trasciende dentro de eso que varios de los jugadores, entre ellos un dominicano y también Joe Mazzulla, que es el entrenador, dijeron que todo era gracias a Dios. Y ellos pues en diferentes momentos de las celebraciones del campeonato le dieron la gloria a Dios. Dentro de otras noticias de interés también para la Iglesia Cristiana Reformada de Norteamérica tiene conflictos para manifestar su postura en cuanto a la homosexualidad y en cuanto al matrimonio homosexual concretamente. Como producto de eso, más de 6,000 iglesias buscan separarse de esa denominación solo en Carolina del Norte, siendo la Iglesia Cristiana Reformada de Norteamérica una de las denominaciones más grandes de los Estados Unidos. Dentro de esas mismas noticias de interés general para la iglesia también, el pastor Robert Morris, pastor de una mega iglesia muy famosa en los Estados Unidos de América, Gateway Church, renuncia a su puesto de pastor tras acusaciones de abuso sexual en el pasado, concretamente en los 80, según las noticias que nos llegan. Una importante noticia que creo que todos hemos estado al pendiente también durante estos últimos días es que la Copa América de Fútbol de 2024 que se lleva a cabo en los Estados Unidos dio inicio con una oración, noticia que ha generado mucha polémica, comentarios buenos, comentarios negativos, y ahí las redes no se han inundado de comentarios de uno y otro bando, y lo estaremos comentando aquí más adelante. Concretamente, el pastor paraguayo Emiliano Agüero Esgaib informó que después de su participación en la inauguración del evento deportivo, los ataques han sido demasiado intensos, pero al mismo tiempo él manifestó: no me avergüenzo del evangelio. Gloria a Dios, porque el nombre del Señor sigue siendo mencionado en estos espacios. Noticia de interés también para la iglesia en general. Hay persecución en nuestro país vecino, México, concretamente en Hidalgo, México. Hay más de 150 bautistas, familias bautistas, afectadas por la persecución, por predicar el evangelio. Dentro de otras noticias también, la inteligencia artificial se rinde a la evidencia de la importancia de la Biblia, ya que en algunos de los últimos estudios y consultas que se le hacen a la misma inteligencia artificial, la misma inteligencia ha respondido que el libro que más importancia tiene para la humanidad, para la sociedad en general, es la Biblia, ya que es la que ha instalado los principios éticos y morales sobre los cuales se encuentra fundamentada nuestra sociedad. Hay un hombre, dentro de otras noticias, hay un hombre cristiano encarcelado por cargos de blasfemia después de pisar accidentalmente páginas del Corán. Y parte de los colectivos musulmanes lo están atacando y lo están en parte denunciando por, entre comillas, herir los sentimientos religiosos
porque de acuerdo a ellos profanó el Corán por haber pisado y no intencionalmente unas páginas del Corán. Esto en Pakistán. Dentro de otras noticias también de interés para todos, el gigante de abortos Planned Parenthood gastará 40 millones en la campaña presidencial de Joe Biden. Imagínese usted. Dentro de otras noticias también tenemos que en un estado de los Estados Unidos que se conoce como Luisiana, está en pie a aprobar una ley para mostrar los 10 mandamientos en las aulas de todas las escuelas del estado. Veremos cómo procede eso. Y creo que una noticia que últimamente ha llamado muchísimo la atención es también que el presidente, si es que se puede llamar presidente, Nicolás Maduro de Venezuela, se reunió con pastores evangélicos la noche del sábado en el Palacio de Miraflores, sábado 15 de junio, y decretó el 15 de junio como el día del arrepentimiento y de la esperanza en Cristo. Acompañado por muchos pastores y, de acuerdo a lo que vi en los videos, incluso aplaudido por muchos pastores. Y por último, para cerrar este espacio de actualización de noticias del día, al menos 20 iglesias están en peligro de ser cerradas y confiscadas en Nicaragua por el régimen del presidente Daniel Ortega, y esto debido a multas que se han inventado. Y las iglesias corren el peligro de ser cerradas, y no solo eso, sino también confiscadas. Dentro de poco estaremos comentando un par de noticias de estas, así que quédese con nosotros. Bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación, un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Hola a todos, esto es Diálogo de Fe y Salvación y ya iniciamos con ese acontecer mundial y específicamente en Latinoamérica, en donde nuestro hermano Eddie nos daba por ahí un vistazo general de lo que acontece en nuestro continente y así mismo en nuestro mundo. Este mundo el que Dios creó y que pues lo hizo para que nosotros pudiésemos administrarlo y sojuzgarlo, y hoy pues creo que es necesario e importante arrancar con esto. Hermano Eddie, y antes de ir a continuar con nuestra serie Liderazgo, vamos a observar hoy específicamente el pastor como líder, pero antes de ello, pastor, comentemos, bueno, yo creo que con las noticias que usted dio, tendremos para hacer todo el programa, ¿verdad? Exacto. Pero no va a ser el objetivo ese hoy. Vamos a hacer un programa aparte de reaccionar. Exactamente, y reaccionemos solamente a dos, si usted quiere, pastor. Ajá. Y interesante cómo arranca la Copa América. Y la Copa América, según fuentes cristianas, pastor, hay ciertas fuentes que exponen de que la FIFA está enrabietada totalmente con lo que pasó, sí, pues. Igualmente la CONMEBOL y la CONCACAF. Algunos se atreven a decir de que algunos discípulos de Jesús dentro de la organización fue algo camuflajeado hasta cierto punto, donde pues no lo anunciaron como va a ser un anuncio religioso, sino que alguien va a dar palabras y bueno, dos pastores, uno en español y otro en inglés, dieron la apertura a la Copa América y la gloria para Jesucristo, pastor. Ahora el punto, ¿cuál es el problema? Exacto. ¿Cuál es el problema? Si venimos casi que hasta aquí, hasta la garganta, tenemos ya toda la publicidad progre con ideología de género y un montón de cuestiones más que nos han venido metiendo en los mundiales, en las Eurocopas, en las ligas en Europa, por todos lados. Y ahora, porque un pastor bendice a América, 30 segundos. Resulta que están
casi que le queman fuego a las redes sociales. Imagínese usted. Qué tristeza, lamentablemente, pero aquí podemos sacar muchas conclusiones, pastor. Ajá. Ya vi por ahí, por X, a varios pseudoperiodistas, ¿verdad? Ustedes que están enardecidos que por cómo es posible revolver la religión con el fútbol. Sí, pues. Pero lo toman, mi pastor, y le sacan todas las capturas de qué bueno que existe inclusividad en el fútbol. Sí. Bueno, así que el mundo en que vivimos... Incluso una noticia que se comparó con eso fue que en Qatar se hizo una ceremonia haciendo alusión a ciertos elementos del islamismo como religión, ¿no? Exactamente. De la adoración a Alá, ¿verdad? Usted entonces me llamó la atención eso, lo que usted decía, y concretamente el mensaje que dio el pastor Emilio Agüero. Él dijo, el mensaje de Cristo sigue vigente hoy en día. Y Amén. Él nos llamó a la paz, la comprensión y el perdón. Exacto. Y luego dijo, cree porque para aquel que cree todo le es posible. Estas palabras nos alientan a no desanimarnos, a creer en grande, a creer que todo se puede y no hay barreras que nos impidan crecer. Cree que aún hay esperanza y que lo imposible es posible con una fe firme. Exactamente, creo que es necesario que sigamos haciendo esa batalla. De igual forma, pastor, y el pueblo de Dios necesita saberlo, pastor, lo comentábamos hoy específicamente con unos pastores en un programa, y es importante que el pueblo de Dios esté enterado. Qué lamentable totalmente, pastor, el comportamiento de la Organización de los Estados Americanos. Exacto. Qué lamentable, pastor. Qué difícil, qué duro, qué sesgo ideológico tan radical hacia posturas literalmente, familia, escúchelo usted, anticristianas. Exacto. Sí. Anticristianas, y en la Asamblea General de la OEA, pues que el pastor lo explicaba, expulsaron literalmente, pastor. Expulsaron a varias asociaciones que son comisión permanente en la OEA. O sea, ahora, que siempre están ahí indagando sobre lo que se está hablando, sobre las conversaciones que se están dando, las leyes que se están presentando. Lamentable. Y todo eso, ¿verdad? Y vi que al menos 10 organizaciones pro vida, 10 organizaciones que tienen tinte, le voy a decir así, evangélico cristiano, fueron expulsadas de la asamblea. Resulta en Argentina también, pastor, información por algunos pastores de Argentina. Resulta que también en reuniones de la OEA en Argentina, todo el colectivo LGTBIQ fue recibido como los príncipes del lugar. Y no dialogaron con todas las organizaciones pro vida en Argentina. De hecho, hace poco trascendió también, hay una organización aquí en Guatemala que se llama OTrans Guatemala, que es el espacio, ¿no? Como el espacio de comunicación oficial de todos las personas grupos trans, los grupos trans aquí en Guatemala. Y OTrans tiene una comisión permanente en la OEA. Y precisamente hace un momentito estaba viendo yo de que se reunieron con Almagro. Con Almagro, que es el secretario general de la OEA, ¿verdad? Innombrable y fotos y selfies y todo el rollo, ¿verdad usted? Entonces sí, evidentemente está sesgado. Hay una censura, o sea, no es solo el sesgo, dejemos allá, el sesgo es una cosa, pero es que la otra parte la están censurando. Exacto. La están sacando de ser comisión permanente. Y la pregunta es esta, queridos hermanos, ¿por qué trasciende esta noticia y por qué es importante dialogarla desde una perspectiva bíblica y una perspectiva de iglesia? ¿Por qué? Porque supuestamente, bien lo dijo el presidente salvadoreño Nayib Bukele, son organizaciones pulcras que se encargan por velar por la justicia correcta en nuestro continente, pastor, pero en realidad la justicia, pastor, lamentablemente está polarizada y sesgada. Exacto. Hoy no hay una justicia como tal donde la verdad impera, sino que impera la ideología. Sí. Ahora, ¿esto en qué puede evolucionar? Y con esto cerramos ya esta introducción. ¿Esto a qué puede evolucionar? Que las leyes van a estar sesgadas y en algún momento estos grupos van a poder acusar de la manera que ellos quieran a grupos cristianos y la ley se lo va a permitir. Y la ley, obviamente, va a condenar al cristianismo en algún momento. Que en algunos países ya, por ejemplo, estaba viendo yo que en Ginebra ya se está discutiendo si el cristianismo es un discurso de odio. Por cierto, está en la agenda. Tengo un documento, tengo el documento oficial en donde el relator, el alto comisionado para no sé qué, porque tienen nombres para todo, ¿verdad?
y que era como, o sea, en su afán de velar por la tolerancia religiosa, ya están viendo si el evangelio, si el cristianismo no puede ser catalogado como un discurso de odio. Así que imagínese usted dirá, ¿qué onda tiene que ver todo esto de la OEA, La verdad es que creo que si la tendencia sigue como va a llegar un momento en que la campaña que usted hacía ahí en el campo de la aldea, en la esquina de la colonia, en la cuadra, no se va a poder hacer porque es catalogado como un discurso de odio. Exacto. Ya, entonces casi que hasta las prédicas en las iglesias, ¿no? Claro. Entonces es complicado el panorama, pero creo, hermano Carlitos, como usted decía, es importante que la iglesia permanezca informada. Recordemos que estamos inmersos en la cultura. Recordemos que aunque no somos del mundo, estamos en el mundo. Así que veamos qué puntos de conexión podemos encontrar entre la cultura y el evangelio, ¿verdad? Y presentémoslo de forma relevante. Existe una línea de pensamiento y una línea creadora, pastor, de Dios nos ha llamado a circular por ella en esta tierra. Claro. Pero existe un relato del sistema satánico también, el cual quiere ir en contra siempre de la voluntad del Señor. Y eso la iglesia debe estar atento. Así que bienvenidos, queridos hermanos, a Diálogo de Fe y Salvación. Gracias por estar con nosotros. Saludo especial a todos los que están saludándonos ya por ahí, pastor. Así es. En Facebook. En Facebook, saludo especial ahí rapidito a nuestra hermana Jenny Najarro. Así es. Hermana Rebeca Orellana también. Saludos a hermana Rebeca, hermana Judith Hernández, hermano Edilson. Saludo especial. Hermano Isabel Alonso también, pastor. Así es. Nuestro hermano Fili Bustamante conectado también. ¿Quién más por ahí, pastor? Hermano Moy Salguero. Hoy sí vino temprano, hermano Moy. Bienvenido, hermano Moy. Me llega. Y hermana Isabel Alonso, ya la había mencionado usted, así ¿verdad? Es, entonces, también por ahí Ronald Estuardo Osorio Garnica, pastor. También hace un momento vi a hermano Maynor Altán por ahí. Está también el primo Johnny Guerra Rivera, saludos primo. Y mi cuas de mi promoción 06, pastor Jorge Lemus, desde Izabal. Mire, pastor, buen amigo. Saludos, mi hermano. Saludos. Qué gusto saludarte, qué bueno verte por ahí. Dios te bendiga. Así que, pastor, estamos en nuestra serie Liderazgo Transformacional y vamos a estudiar específicamente ahora el pastor como líder. Así es. Ahora, gran tema, ¿no? Sí. El problema es, pastor, que vamos a hacer cuando escuchamos la palabra líder, por lo regular siempre pensamos en un caudillo, ¿no? Pensamos en alguien que va al frente y todo, pero en la Biblia el poimén bíblico, o sea, el pastor bíblico también tiene algunas características, Eddie, que lo llevan a pensar a uno, ¿verdad? Usted de que ese mandato, por ejemplo, el apóstol Pedro, apacentar la grey, pastor, era algo ¿qué? No fácil, ¿no? Usted sí. tiene muchas implicaciones. Entonces, ¿cómo conectar estas dos palabras, pastor? Estos dos conceptos y cómo hacer esa coalición, si lo queremos decir así, de hacia dónde un pastor debe guiar como líder a sus ovejas. A la iglesia, ¿no? O a la iglesia del Señor. A las personas que le siguen. Sí, es interesante esa parte que usted mencionaba porque generalmente yo creo que es necesario, hermano Carlitos, hacer como ese contraste, ¿no? Claro. Entre el liderazgo pastoral, el poimén bíblico, lo que usted ya decía, y el caudillo, ¿no? Que generalmente entendemos un caudillo que es aquel que da órdenes, el que manda, y hay otra parte que evidentemente le obedece y desarrolla o lleva a cabo las órdenes que él da, ¿verdad? El liderazgo espiritual de la iglesia, mire, principalmente se relaciona con tres palabras. Hay tres palabras en el Nuevo Testamento concretamente, que es anciano, obispo y pastor. Pablo maneja las tres facetas, podríamos decir, ¿verdad? En sus cartas. Y llama la atención que el pastor se menciona en Efesios 4:11, ¿no? Que también el pastorado puede ser catalogado como un don, ¿no? Claro. Como un don de Dios, ¿ya? Porque él dice, el Espíritu Santo capacita, ¿verdad? Él mismo constituyó. Exacto. Y llama la atención, mire, que el término anciano está relacionado con la madurez y la sabiduría. Obispo parece dar la idea como de sobreprotector, ya quizás con la idea de posición del obispo, y el pastor tiene que ver con cuidar.
Pero dentro de las 3 imágenes, ¿verdad? Usted estaba leyendo ahí un poco a Roberto Casper. La imagen que se enfoca concretamente en liderar es pastor, ¿ya? O sea, la imagen que destaca el liderazgo. Anciano y obispo destacan otras facetas, otras características del mismo liderazgo pastoral, ¿verdad? Exacto. ¿Ya? Pero la faceta en sí de líder que destaca esa posición de liderazgo es pastor. Y podríamos decir que el modelo bíblico de liderazgo, yo creo que hay muchos pasajes, hermano Carlitos, de donde nosotros podríamos partir para el análisis, ¿verdad? Exacto. Un pasaje de esos podría ser, por ejemplo, Juan 10, 3 y 4, ¿verdad? En donde el Señor mismo se identifica como el buen pastor y dice que las ovejas me conocen, ¿verdad? Yo conozco mis ovejas y oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Ya podríamos decir que ese es el paradigma neotestamentario del ministerio pastoral. Exactamente. Del ministerio pastoral como líder, ¿verdad? ¿Ya? Pero luego también tenemos la parte del modelo, de un modelo bíblico que creo yo que es el primario también, que es un paradigma importante, el que extraemos nosotros del Salmo 23. Y eso es muy importante, mire, Eddie, porque muchas veces tenemos como el concepto, ¿verdad? Usted, hacia dónde debe de ir el principal objetivo de un pastor. O cuál es el principal llamado a. ¿Sí? Y muchas veces, mire usted, por cierto, recuerdo mucho lo que leíamos hace un par de meses atrás del discipulado de Greg Oden, cuando muchas veces el liderazgo pastoral, pastor, se ubique en hacer muchas labores que en realidad no son las prioridades por las cuales él está llamado a. Exacto. Él está llamado a proveer ese alimento, pastor, para las ovejas. Exacto. O sea, establecer en la iglesia un contexto específico, pastor, trayendo ya a la práctica la metáfora, ¿verdad? Tener un contexto específico, ¿sí?, en la iglesia, en donde las personas, en este caso las ovejas, tengan las suficientes herramientas para adquirir una madurez en Cristo. Exacto. Eso es lo que la iglesia debe exigir a su pastor. Si lo queremos ver en un asunto de exigencia, pero en una exigencia obviamente, ¿verdad, pastor? En buena forma, en el sentido de que quiero aprender. Exacto. O sea, quiero un contexto específico porque Dios lo llamó a especializarse en la temática bíblica, y es necesario que el pastor idee, obviamente, en la dinámica de la iglesia, en el contexto de la iglesia, en la necesidad de la iglesia, y de ese espacio para que la gente sea edificada, para que la gente crezca. Sí. O sea, ese contexto debe estar. Pues, si eso no está sucediendo, hay que ver bien por qué. Sí, yo creo que dentro de nuestras pláticas, ¿no? Dentro de las conversaciones que en algún momento hemos tenido con usted, con otras personas, lo que el Señor nos ha permitido aprender en este tiempo, en este corto tiempo también de ministerio, una de las grandes conclusiones es esa, que para que se dé ese contexto, ese desarrollo, ese avance, ese aprendizaje, para que ese ecosistema, vamos a llamarle así, ¿verdad? Para que ese ecosistema de aprendizaje se genere en la iglesia, se necesitan 2 partes muy importantes, además del actuar del Espíritu Santo, ¿verdad? Claro, ¿usted? que es condicional. Ese es condicional, ¿verdad? No lo vamos a discutir más. Pero se necesita, por un lado, un pastor así, como usted decía, ¿verdad? Entendido de sus responsabilidades, ¿verdad? Exacto. Entendido de sus responsabilidades. Y por otro lado, una iglesia también entendida de sus responsabilidades. Ahí sí va a ser match. Porque si la iglesia, o sea, necesita un pastor bien preparado en el púlpito, necesita una iglesia que quiera escuchar, que quiera aprender y que quiera ayudar a generar ese ecosistema de aprendizaje, ¿verdad? Usted citaba un comentario muy interesante, creo yo, del doctor Casper, siempre pastor, que tiene que ver con que el pastor es responsable de proveer el alimento a la oveja. Así es. Liderando esa parte. ¿Sí? Pero la responsable de comer o no es la oveja. Exacto, correcto. Ahí o sea, está. ¿Quién es el responsable directo del no crecimiento o no madurez
en la vida espiritual de Claro que pueden una haber persona. muchos factores, ¿verdad usted? Claro, pero el principal responsable, sí, porque puede existir que no exista alimento. Exacto. Ajá. Pero hablemos en una suposición de que exista. Exacto. De que el pastor cumple sus responsabilidades, liderar desde ese punto de vista. O sea, el discípulo de Jesús necesita buscar esa parte, Eddie. Exacto. Fíjese que estos días platicaba con unos pastores y venía en mente, en algún momento le decía al pastor, él me decía, mire pastor, estoy contento porque 2 jóvenes aceptaron al Señor, me dijo, y oré por ellos y todo, mire, y ahí están. Y yo le digo, hermano, ¿ya inició un proceso con ellos de aprendizaje? No, fíjese, dice que van a llegar al culto ya cuando puedan. Hermano, comience un discipulado con ellos. Exacto. Comience un discipulado con ellos. No, es que mire, pues que no, es que comience un discipulado. Es que tiene que ser Es que tiene que ser así. Sí. Es que si no es así, no, pastor. Sí. Sí, o sea, mire, la vida del discípulo tiene que ver con eso. Exacto. La madurez de la persona, el deseo. Exacto. Si usted revisa el Nuevo Testamento, usted encuentra gente deseosa. Y el pastor tiene que tener esa visión, ¿no? Claro, obviamente, ofrecerle ese alimento. Exacto. Pero el problema es que hoy en día pensamos y tenemos gente, pastor, que por una oración que alguien hace, y ahí nomás. Sí. O sea, ¿qué garantía da usted esa oración? Sí, es cierto. O sea, el creyente, el discípulo de Jesús, debe seguir a Jesús. Exacto. ¿Ah? Porque es muy probable que gente se diga, no, Señor, sí creo en ti, pero permíteme que voy a ir a arreglar primero el asunto aquel, va, y después te sigo. Sí. O sea, el Señor le dijo, a esa gente dijo que esos no eran dignos de ser sus discípulos. Exacto. O sea, hoy en día es probable que esté pasando eso. Entonces, como pastores, necesitamos ser radicales en esa parte, pastor. La gente necesita someterse a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es lo único que los va a hacer crecer. Exacto. ¿Sí? Y aquel que no y aquel que no quiere, pastor, es ahí donde está el problema, ¿verdad? Exacto. Ahora, hay algo bien importante cuando hablamos del pastor como líder, pastor. Volviendo a la imagen que hablábamos un poquito al principio, ¿no? Caudillo y líder, ¿verdad usted? O caudillo y pastor, ¿verdad? Dar órdenes es una cosa y liderar es otra cosa. Y podríamos decir que dar órdenes y liderar, desde la perspectiva bíblica, son 2 cosas totalmente opuestas. Exacto. ¿Ya? ¿Por qué les digo? ¿Por qué mencionamos esto? Porque a veces en muchos contextos de iglesia, hermano Carlito, se cree que la llenura del Espíritu solo es para unos 2 iluminados, ¿verdad? Exacto, es que no va a o ser para así. un iluminado en Exacto. el peor de los casos, ¿verdad usted? Y ese iluminado suele ser el pastor, ¿verdad? ¿Ya? O si son más, o algunos otros, 3, 4, 5 por ahí. Pero ellos son los que, por decirlo así, los que dan las órdenes. Exacto. ¿Ya? Y los otros responden a esas órdenes con obediencia, ¿verdad? Por eso pienso a veces que cuando hablamos del término de sujeción pastoral, cuando dice el pasaje, si no estoy mal, es en Someteos. Hebreos, ¿verdad? Sujetados a vuestros pastores, ¿va? Pienso que la palabra debe ser abordada en el contexto bíblico en que se está hablando, ¿verdad? Usted? Claro. Porque yo le podría decir que hay pastores a los cuales yo no me sujetaría, por ejemplo, ¿verdad? Claro. El El ejemplo de Jesús es muy, muy especial en esto, pastor. Exacto. Del por qué, por ejemplo, nosotros nos sometemos en amor a Él. Así es. Porque entendemos de que su obra en nosotros es una obra que a mí me va a beneficiar, obviamente, eternamente, pero también aquí en la tierra. Entonces, en algún momento, ese liderazgo de servicio, pastor, no de señorío sobre No las de personas, dominación. ni de dominación, va a llevar no a un gerente religioso, sino que a un poimén, a un Exacto. pastor. A un pastor que está alimentando y que la obra específica, pastor, o sea, la obra específica de su ministerio es por el bien de la persona. Exacto. O sea, es por el bien. Lo que usted está queriendo accionar dentro de su contexto ministerial es por el bien de la persona, Ahora, no para someter a la persona, ni para que o- la persona, por ejemplo, haga o la tenga usted del tingo al tango. Y si usted dice brinque, él brinca. O para el bienestar personal del pastor, ¿verdad? usted? Peor todavía, ¿verdad? Porque, usted? bueno, volviendo aquí al tema, no al tema, en el tema estamos, ¿verdad? Pero el pasaje de Juan capítulo 10, hermano Carlitos, creo que es conveniente leerlo. Dice, le digo la verdad, dice Jesús, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta con seguridad, es un ladrón y un bandido. ¿Ya? Esta es nueva traducción viviente, por cierto, pero se entiende muy bien y se puede relacionar si usted tiene versión Valera 1960. Versículo 2, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, dice. Y luego dice el versículo 3, que es de ahí donde estamos agarrando el paradigma de Jesús para el ministerio pastoral como líder, ¿verdad?
el portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. ¿Ya? Él llama a cada una de sus ovejas y por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Exacto. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. El pastor bíblico guiaba a sus ovejas, era amado por sus ovejas y sus ovejas confiaban en el liderazgo. Exactamente. Ya es importante, fíjese, porque precisamente estaba consultando yo un comentario de Lynn Anderson sobre esto del ministerio pastoral y él dice: ser colocado en una posición de liderazgo no garantiza seguidores, pero las ovejas seguirán la voz de un pastor. Ahí está. En el que confían. Ahora, yo precisamente iba a ir sobre ese tema y usted me da introducción para eso. Ajá. Aquí hay que entender la naturaleza de la oveja, pastor. Ajá. La oveja, a veces se trata de decir que es ingenua, que es tontita, y siempre son las imágenes que utilizamos de las ovejitas, ¿verdad? Ajá. Sí son ingenuas, pero en su instinto no son para nada tontitas. Ajá. O sea, ellas saben, escuche, reconocen la voz. Reconocen la voz, aquella voz que las va a llevar a un lugar en donde ellos se van a satisfacer. Exacto. Entonces las ovejas, aguas mansas. Exacto, no van a la fuerza ahí. Exacto. O sea, nunca falta más de alguna rebelde, ¿va usted? Le voy a decir algo. Dígame. Vamos a ampliar un poco el espectro. Ajá, el espectro de ese momento. De la oveja. Ajá. Porque hay en el contexto, hablemos del contexto evangélico en el que nos movemos, ¿verdad? Yo diría que puede haber espacio para una oveja ignorante. No, definitivamente. Y que vaya tras el ladrón. Claro, está dentro del espectro bíblico eso. Pero lo que le quiero decir yo que en términos generales, la oveja escucha esa voz porque esa voz, dentro de su percepción, ¿verdad? Ella va a ir a satisfacer. Exacto. Sí, por ejemplo, usted por ejemplo, en la experiencia con vacas, por ejemplo. Eso le iba a decir precisamente. Las vacas en los ordeños, usted termina de ordeñar y si tiene algún tipo de pastoreo, ¿verdad? Usted abre el falso. Exacto. Y ellas, desde que escuchen que usted abre el falso y usted les grita, ellas ya van. Exacto. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué van? Reconocen la voz. Ajá, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hay en el fondo del instinto de ellas? Va a llevar a un lugar. Ellas van a comer. Sí, yo recuerdo que, por ejemplo, en contextos de verano, ¿verdad? Ustedes cuando en la aldea decían, vamos a ir a aguar las vacas, ¿va? O sea, que era ir a bajarlas después de 2 días de estar en el potrero y no habían bebido agua, ¿verdad? Entonces ellas ni bien oían el grito del que las llegaba a traer. Ya sabían. Y sabían que iban donde había agua. Es más, algunas ya están en el falso esperando. Exacto, ajá. Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto, Eddie? Porque no estamos hablando de un sometimiento, de un señorío, sino que de una voluntariedad. Así es. O sea, la oveja se somete, ¿por qué? Porque sabe que ahí hay agua, porque ahí hay alimento, porque ahí hay pasto verde. Y obviamente un pastor entendido del asunto, pastor, va a tener pasto verde. Así es. Va a tener. ¿Por qué? Porque la oveja en algún momento... Y sabe que es su responsabilidad, ¿no? Claro, sucede que si usted es un pastor descuidado y no mueve sus ovejitas a pastos frescos, sus ovejitas se le van a adelgazar y sus ovejitas se le van a morir. Algunas se van a ir para otros rediles a buscar comida, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que todo ese descuido, pastor, es la lógica del reino también. Es parte de la lógica del reino también. Hay una frase que en algún momento yo leí en el libro El Ministerio Pastoral de John MacArthur. Y él dice, pastor, que no alimente el rebaño, dentro de poco no tendrás rebaño. Claro. Porque las ovejas, al verse malnutridas, dice él, y eso es bien cierto, al verse malnutridas buscarán otros pastos o en el mejor de los casos dejarán la iglesia en ese contexto, ¿verdad? Yo creo que aquí, mire, pastor, tenemos que caer bien claros a esto. Fíjese que hoy en día se da el contexto en cuanto a de alimento, mucha casaca evangélica. Yo creo que cada líder, cada pastor, necesitamos evaluar qué es lo que estamos haciendo dentro de cada iglesia, si estamos creando el contexto correcto para que la gente aprenda o no. Sí, pues.
O sea, el pastor debe sentarse. Tengo un contexto adecuado para que la gente... Porque ¿sabe cuál es el problema muchas veces? Que el pastor se hace a las ovejas. Uh-huh. Y, por ejemplo... Hablemos de una... Sí, es que mire, es que hablemos de eso, de que por ejemplo, si encontramos una iglesia, por ejemplo, que necesita ser madura, porque no es madura, entonces el pastor hace su ministerio acoplado a la inmadurez de la iglesia. Sí, pues. Cuando él debería ser contracorriente, él es inmadura. Así es. ¿A qué me refiero con esto? A crear un contexto. ¿Se van a retorcer? Probablemente. Sí. ¿No les va a cuadrar? Probablemente. Pero él necesita, conforme a las necesidades de su iglesia, establecer un contexto para que aprendan. Correcto. Para que conozcan. O sea, el pastor tiene que tener cuidado con hacerse a lo que las ovejas quieran. Así es. O sea, tiene que ir él. Por eso es que él es el llamado. Así entendiendo. Tiene una responsabilidad. Exacto. Entender cuáles son las necesidades, cuál es la dinámica del Espíritu Santo con la iglesia y llevarlas ahí. Creo que al momento que usted comenta eso, hermano Carlitos, creo que también es uno de los roles más difíciles del pastor. Claro. Llegar al punto de tener una lectura correcta de su iglesia, exacto, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, usted tendría como pastor, digámoslo así, usted tendría la responsabilidad de definir en qué momento se encuentra la iglesia en términos de madurez. Necesita hacer la radiografía. En términos de crecimiento, en términos de conocimiento. Usted puede decir, mi iglesia está aquí, ¿verdad? O está aquí. Rara vez los pastores, rara vez hablamos mal de nuestra iglesia. Y no es ético tampoco hacerlo. Ajá. Pero creo que siendo sinceros, nosotros conocemos nuestra iglesia. Sí, así es. Cada gente que trabaja en su contexto conoce su iglesia. Ajá. Y si el pastor no lo conoce todavía, bueno, debería darse la tarea de conocer en qué etapa está su iglesia. Exacto. En qué momento está. Y cuáles son las acciones específicas que debería hacer para llevar a la iglesia adelante en ese proceso. Exacto. ¿Que es de la noche a la mañana? No. No. Es un proceso. Es un proceso y largo muchas veces, Eddie. Uh-huh. Pero ese tacto, mire, ese tacto espiritual es el que debe tener el líder. Sí. Para saber hacia dónde llevar. Y debe enfocarse en eso específicamente. Y por eso es preciso, hermano Carlitos, que el pastor también se haga acompañar de más personas. ¿Ya? Claro. Que también al mismo tiempo que hablamos de generar un círculo de un ecosistema de aprendizaje, ¿verdad? También que se genere un círculo de confianza en donde el pastor pueda compartir cargas, ¿verdad? Porque usted está diciendo hay que plantear el contexto correcto, ¿verdad? Pero ese contexto correcto no lo va a sacar adelante una persona. No, se necesita un equipo, se necesitan más personas, ya, porque como lo comentábamos al principio, ¿no? El Espíritu Santo es para todos, ya, no es para uno. En lo personal, pastor, yo es una opinión personal, uh-huh. No, bueno, tengo mi base bíblica, pero no es un dogma que podríamos decir así. Pero yo no concibo un ministerio pastoral solitario. Sí, pues, es complicado. Yo no concibo. Y eso que bueno, si lo vamos a contextualizar. Nosotros en nuestra iglesia no es demasiado grande, si queremos hablarlo así, 150 miembros, con expectativas, sí, ¿verdad usted? Pero no es una iglesia demasiado grande. Pero no se puede concebir un trabajo completo, pastor, en una iglesia con un cacique. Sí, es complicado. O sea, no, un gerente religioso. Sí. No va a funcionar. O sea, se podrán hacer cosas, pero yo creo que el ideal bíblico nos muestra el pluralismo pastoral, ¿verdad? Uh-huh. Usted dentro de las iglesias creo que es importante que más gente se involucre y más gente sea parte de ese mismo proceso. Sí, porque recordemos, hermano Carlitos, yo creo que en algún momento también lo hemos platicado con usted y con otros hermanos aquí en la iglesia, que las personas crecen a su propio ritmo. Claro. ¿Ya? O sea, no crea que todas se van a acoplar al ritmo suyo de enseñanza. No. ¿Sí? O de aprendizaje. No. Usted aprende a un ritmo, yo aprendo a otro ritmo, otra persona aprende a otro ritmo. Y es necesario que cada persona en el contexto de la iglesia sea enseñada y guiada hacia la madurez de acuerdo a ese ritmo. Sí. Ya, entonces por eso necesitamos más personas. Y aquí hay un punto bien interesante que usted está planteando. Uh-huh. Y el pastor debe entender y no debe frustrarse cuando ese ritmo es lento. Porque correcto, no siempre va a ser lo que usted ideó. Sí. Por ejemplo, si planteamos un proceso de estudio, 5 años, por ejemplo, y decimos, bueno, en 5 años queremos alcanzar una madurez en X cantidad de gente. Sí, bueno, tal vez no pase. Sí. No, tal vez sí pase. Ajá. No sabemos, ¿verdad? Tal vez algunos lleguen más rápido. Claro, sucede. Ya. Y tal vez hay casos. Por eso le digo, es que cada persona
Y yo creo, hermano Carlitos, que en el contexto de discipulado es donde uno se da cuenta de eso. Es que mire, pues. Si usted su acción pastoral, si nuestra acción pastoral, vamos a decirlo así, si nuestra acción pastoral solo se limita al púlpito, entonces obviamente no vamos a conocer las distintas etapas de madurez o de crecimiento en el que se encuentra nuestra iglesia. Yo le voy a ser sincero, pastor, que cada vez me convenzo más de que el modelo cultocéntrico no va a funcionar. No funciona. Es que mire, hay una frase que se ha hecho famosa últimamente en el contexto político y que se puede traer a diferentes medios, o diferentes contextos. No esperemos tener resultados distintos haciendo lo mismo. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Pastor, hemos visto experiencias de explosión de iglesias y sanas. Porque siempre cuando una iglesia crece, ¿verdad? Sí, que porque comenzamos así, que les están regalando, que están hablando de prosperidad. No, hombre, no. Hay crecimientos. Sí. Hay crecimientos. ¿Y cómo lo han hecho? Lo han hecho a través de unidades de discipulado. Así es. Discípulos haciendo discípulos. Tenemos que regresar a la idea bíblica del discipulado. Es que mire, Peddy, no podemos de otra forma. La persona que decide seguir a Jesús necesita... Mire, pues, si usted revisa la palabra griega traducida con el discípulo, son personas que están totalmente afines a la idea de quien siguen siempre. Sí, dispuestas aún a morir por la causa. O sea, esa palabra se utiliza ahí, pastor. No utilizó seguidor, no utiliza creyente, sino no utiliza discípulo. Una persona que está intrínsecamente conectada con la enseñanza de su maestro. Comprometido con las ideas de su maestro. Exactamente. En este caso con las de Jesús. Exacto, pero quiere aprender. Sí. Y usted ha citado una frase de John Piper que tiene que ver con el que quiere más, algo así, ¿verdad? Y si no quiere más, pues algo no está bien. Algo. Es Spurgeon. Es el que conoce a Cristo y no quiere más de Cristo, no conoce a Cristo. O sea, y entonces digo yo, bueno, tiene lógica. Sí. O sea, la pregunta es ¿por qué la persona vino? Sí. O sea, ¿qué vino? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere de Cristo? Ahí sí que la pregunta del profesor Nicolás Trenchini siempre, ¿verdad? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Sí. Pregunta existencial buenísima. Pero bueno, Carlitos, vamos a la resistencia, por cierto. Ya nos comimos el tiempo. ¿A qué horas pasó? ¿A qué horas pasaron 40 minutos? Pero un saludo especial, pastor, ahí. Eso iba a decir, un saludo especial a Jorge Lemus. Dice, saludos, hermano Carlitos. Saludos para usted, dice. También a Clara Albanés, dice. Saludos, hermana Clara. Muchas gracias por estar con nosotros. Hermana Nora Galdames. Saludos, hermana Nora. Y a su esposo Francisco, que casi estoy seguro que están ahí juntos viendo el programa. Casi. Pastor Danilo Peña también. Saludos, pastor. Muchas Peña. Gracias por la Iglesia Amigos Canaán. Por cierto, estuvieron de aniversario, creo yo, esta semana. Sí, pues. Semana de la familia, algo así, aniversario también. 22, ¿no? Sí, yo creo que sí. 22? No, 22, creo que 22 sí. años. Ahí nos dice ahí, pastor, si estamos mal. Pero felicidades, saludos. Pastor. Y también al pastor Rudy Orellana, el Plan del Morro. Mi buen amigo Rudy Orellana anda ahí, pastor, mire. Siervo del Señor haciendo averías en Plan del Morro, pero buenas. Ahí impactando la cultura en la escuela. Qué bueno. Saludos, hermano Rudy, entonces, pastor allá en Plan del Morro. Y mi amigo Eduardo Napoleón López Linares, mi buen amigo Eddie, de estudio, de trabajo, de todo. Así es. Elic. Saludos. Y bueno, entonces les recordamos que estamos hablando de el pastor como líder y estamos viendo teniendo un acercamiento concretamente a Juan capítulo 10 y viendo cómo Jesús nos ha legado, ¿no? Un modelo de liderazgo sano, un modelo de liderazgo correcto, un legado de liderazgo de servicio, de lavar pies y no un liderazgo de dominación, de sometimiento, de poder o autoritario, como en muchos casos se ve, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de esto. Faltan las conclusiones generales de este primer capítulo de El Pastor como Líder. Quédese con nosotros. Por lo pronto le presentamos La Resistencia con nuestro hermano Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia.
Saludos familia, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a La Resistencia. De tantas noticias que trascienden en nuestro mundo hoy en día, creo que es importante para nuestra región latinoamericana observar algo que sucede en este proceso electoral que está en los Estados Unidos de Norteamérica. Y específicamente queremos hablar de Planned Parenthood. Sí, Planned Parenthood. Planned Parenthood es la organización abortista más grande del mundo, obviamente con su sede en los Estados Unidos de Norteamérica. Y trasciende la noticia esta semana que Planned Parenthood ha donado $40 millones para la campaña del Partido Demócrata, específicamente de Joe Biden. Ahora, ¿por qué mencionar esto en estas plataformas y nosotros acá en este pueblito, acá en Chiquimula, en un rinconcito de la Sierra de las Minas? La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la trascendencia del por qué? Bueno, como usted bien lo sabe, Planned Parenthood tiene como principal objetivo y estar en todas las naciones de Latinoamérica, ofreciendo aborto libre, así como usted lo escucha. En Guatemala hicieron el intento allá por el 2018, un barco que llegó a las aguas fronterizas y el gobierno del presidente Evo Morales pues detectó esa parte y los expulsó. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es tratar a través, como usted bien sabe, de Estados Unidos, tratar de hacer esa infiltración en un alto porcentaje de las naciones en Latinoamérica. Algunas naciones todavía, que son pocas por cierto, Guatemala dentro de ellas, todavía no se han rendido hacia la idea del aborto. Pero creo que es importante estar pendientes y qué lamentable que industrias malvadas como estas estén financiando la política para que estas aberraciones y estos actos de inmoralidad, ¿sí?, por no decir otras palabras más fuertes, se estén dando en nuestros países, y no solamente a través del acto, sino a través de educación, la cual quiere traer a que nuestros niños puedan ver como normal el desaparecer una criatura en el vientre de su madre. Triste la realidad que vivimos, pero creo que es importante como iglesia estar atentos y educar a nuestros hijos para que sepan y entiendan qué realmente es eso. Familia, hay que estar atentos, pero no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Estamos de vuelta, queridos hermanos y amigos. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Estamos regresando de La Resistencia y muchas gracias, hermano Carlitos, ahí por siempre compartirnos o ampliarnos el contexto, ¿verdad?, de lo que significa las implicaciones que puede tener. Las implicaciones que puede tener, ¿verdad?, usted todo esto, ¿verdad? Y no es que nosotros nos situemos o hagamos proselitismo político, ¿verdad? No, sino simplemente es que tenemos que estar alertas. Aunque mire, pastor, le voy a ser sincero. Ajá. Voy a meter al lío ahorita ya. Yo sí estoy pasando ya de un punto en donde me gusta mucho la postura de muchos pastores de la Convención Bautista del Sur, pastor. Ajá. Que están siendo radicales en este asunto ya. Sí, pues. Obviamente tenemos que estar claros de que como iglesia del Señor no ni nunca vamos a poner el pecho ni decir que exista un tipo de Mesías Salvador. Obviamente. Desde la perspectiva política. Así es. Pero sí vamos a hablar y necesitamos hablar ideas. Sí. Y la lucha por las ideas, pastor, nunca debemos dejar de darla. Sí. ¿Por qué? Porque las ideas importan y porque las ideas tienen consecuencias. Así es. Y por lo tanto, si desde la política se nos quieren imponer ideas que son en contra de la voluntad del Señor,
Vamos a estar callados. Obviamente. Que me disculpen los concilios, los dogmas, las declaraciones de fe de quien quiera, pastor. Sí. Porque tenemos que entender que la dinámica y los desafíos de la iglesia de hoy no son los mismos de hace 50 años. Así es. Hace 60 años nuestros ancianos no luchaban con que en la educación les querían meter ideología de género. Sí, Ahora exacto. nosotros sí. Ahora nosotros sí. O sea... Sí. Y otras cosas, ¿no? Y otras aberraciones. ¿Y qué más? No, usted, o sea, imagínese usted. Sí, o sea, antes, por ejemplo, ¿quién rechazaba que oraran por él? ¿O quién rechazaba Nadie. que se bendijera América en el nombre de Jesús? No. Los desafíos son distintos, no. Eddie. Sí, son Los desafíos son distintos y que, obviamente existieron desafíos antes también, pero lo que quiero decir yo A cada es que época no sus podemos propios medir desafíos. con la misma vara los desafíos antiguos con los desafíos de hoy. Correcto. La iglesia necesita, y hoy la política es un vehículo, pastor. Así es. Es un vehículo y obviamente Una imposición. tenemos que tener los argumentos suficientes para saber dialogar esto. Sí. Una cosa son las personas Ujú. y espero en Dios nunca decir, es que este hombre sí, usted. Eso creo yo que no cabe, pastor. Sí, pues. Pero ideas sí. Sí, una cosa son Apoyo las la ideas idea de, y otra cosa son estoy de acuerdo con las ideas personas. de, Sí. pero no voy a decir, nunca va a infringir el Código Penal. Sí. Jamás diré eso. Este es el elegido. El elegido, el honrado. O sea, no. Y eso No con se nadie, puede. pastor. No, con nadie. No Eso se con puede. nadie se puede. No. En cualquier ámbito. Pero las ideas sí, pastor. Sí. ¿Ah? Las ideas son debatibles. Claro que sí, los argumentos. Sí, y yo tienen pienso, que estar y ahí. tiene que haber espacio para el debate Claro, y siempre. necesitamos hacerlo. Y si nosotros no estamos en el debate, ya lo Bueno, perdimos. es que ese es el problema. Entonces ese es el problema. ¿Y dónde Entonces, vamos a estar? Sí, tenemos que estar Yo creo que ahí. es importante, pastor, y hablábamos hoy con el hermano Urbano Ríos. Por cierto, un saludo, hermano Urbano Ríos, creo que nos está escuchando. Saludos. Y compartí también ahí la transmisión, hermano Urbano Ríos. Y le platicamos con hermano Urbano Ríos algo muy importante. Nos hemos centrado en que nuestras ideas nada más las hemos llevado al templo. Sí, Llevémoslas al ágora. exacto. Llevémoslas al mercado. Al Areópago. Llevémoslas al Areópago. Así es. Llevémoslas ahí. Exacto. A la O sea, plaza. vamos a la plaza. A la plaza pública. ¿Sí? ¿Por qué no estar presente en medios seculares? Sí. Estemos Exacto. presentes ahí. Eso es lo que necesitamos. Que las ideas bíblicas estén presentes. Lo que pasa, hermano Carlito, es que conforme pasa el tiempo, según los analistas, ¿verdad? Usted, lo que se ha hecho es, por mencionar una cosa, lo que se ha hecho es privatizar la fe, por decirlo así, ¿verdad? Usted. Sí. Y no hablamos de que algo se pueda comprar o vender, sino de pasarlo al ambiente privado, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos miedo. ¿Sabe Exacto. que estamos polarizados? Tenemos una polarización, pastor, y tenemos miedo que nos miren con gente Exacto. Y la fe al final se reduce. De hecho, esa era una de las discusiones, ¿no? Con el tema de la Copa América, ¿no? Por ejemplo. Y alguien en Twitter, en X, ¿va? Lanzó un dardo y dijo: creo, el Señor es dueño de todo. Dueño de todo. Colosenses dice que por Él se hizo todo y todas las cosas en Él subsisten. Claro. Así que Cristo dijo, puede reclamar cualquier lugar como lugar de adoración. Claro, hay gente. Mientras haya gente, Exacto. puede estar Cristo. Cristo vino para la gente. Exacto. Cristo vino para el ser humano. Y en Exacto. donde esté, pastor, Entonces, ahí tiene que estar Él. por mucho que nos quieran censurar, la fe no es algo privado. Ya, la fe no es algo para practicarse allá en su casa. No, la fe también tiene que invadir los espacios públicos. Necesita. La fe necesita salir de las cuatro paredes y ser manifestada en la plaza, en los parques, en los espacios públicos de nuestros pueblos, de nuestros barrios, ¿verdad? Claro. El problema es que le tenemos miedo, mire, pastor, a todas las acusaciones falsas. Sí. Le tenemos miedo a la polarización. Le tenemos miedo al que dirán. Que si me miran debatiendo o platicando con una persona que es política, que si nos miran platicando, debatiendo con una persona que piensa distinto a nosotros, Exacto. que si nos miran en un círculo secular, siempre venimos, si nos miran dialogando con X personas, es de los mismos. O sea, Sí. le tenemos miedo a todo ese tipo, mire, de falsedades, Sí, ¿verdad? no, Que se dan. Eso tiene que ver con un problema de identidad. Exacto. Entonces necesitamos estar. ¿Por qué no? ¿Por qué no citar audiencia con diputados? Por ejemplo, mire usted, le encargamos este tema, ¿no? O sea, mire, Exacto. ¿y qué opina usted al respecto de esto? O sea,
Claro que deberíamos estar ahí. Ahí hay un momento, ¿no? En el que Jesús, en su ministerio público, en muchos momentos, comía con pecadores, ¿no? Se sentaba con pecadores. Claro. Obviamente que no pecaba como ellos. Es que el ¿ya? detalle. Pero sí comía, se juntaba. Ya tenían y se hacían reuniones. Entonces creo que el Señor nos está llamando a lo mismo. A lo mismo. El Señor algo nos dejó a nosotros de ejemplo, ¿no? Amén. Y dentro de eso tiene que ver esto que acabamos de mencionar. Así es. Así que retos y desafíos, pastor. Un saludo especial a nuestra hermana Ruth Peña, mire, pastor, desde Argentina. Así nos es. gustaría, hermana Ruth, que nos dijera desde qué área de Argentina. Estamos algo sabedoras de cómo está la cosa por allá. Entonces, de Buenos Aires, de dónde nos saluda hermana Ruth. Saludo especial. Y así también a todos los que se han agregado ahí, pastor, a la transmisión. Pastor, minutos finales. Así es. Aterrizamos. Sí. Palabras finales, conclusiones. Yo creo que va a haber capítulo 2 de esto, Claro, ¿no? El pastor claro. como líder. Nos faltó ahí que creo que analizar un poquito el Salmo 23, Uy. que es el paradigma antiguo testamentario del ministerio pastoral, y realmente es de donde se desprenden todas las imágenes pastorales. Porque primero ahí el Señor es el pastor de pastores, ¿verdad? Así es. Y en segundo, aquí es donde el Señor extrae una imagen de los campos del desierto, del antiguo Medio Oriente, y lo pasa, ¿no? Por cierto, una al contexto lindura de contexto exacto, bíblico. o sea, y para entender, creo yo, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ir al contexto, estudiar el contexto histórico del pastor allá, a ver qué hacía un pastor. Bueno, esa imagen del pastor del Medio Oriente en tiempos antiguos testamentarios está impreso en el Salmo 23. Eddie, y ¿Lo vamos a solo le digo- comenzar? Sí. El otro próximo programa. miércoles. Sí, desde Buenos Aires nos saluda hermana Rosmere, capital federal. Sí Saludo es. especial, hermana. Un Eddie, saludo. y solo dejo esto, Ajá. que es picante en el contexto del Medio Oriente, pastor. Ajá. O sea, el pastor en el contexto israelita. Es que, pastor, es que Israel no abunda en Las Vegas. Sí. Sí. ¿Me entiende? Precisamente Es que ahí es árido. El llevar a las ovejas a aguas mansas, Solo ahí. a pastos verdes. Fua. Vamos, aquí no, las va a llevar a Las Vegas, va. O sea, no, Sí. ya viene el invierno. Le pico zacate y 6 lo guardo no, ahí. vamos, es que buscar comida ahí, ese es un tema aparte, pastor. Uno dice, El desafío que implica esa parte, pero el amor y obviamente el llamado no es lo que lleva al pastor. El pastor como líder no usted a llevar ese alimento Así es. a crear ese contexto específico. Así que un ánimo especial a todos los pastores que nos ven, hermano Eddie, y yo quiero, aparte de saludarlos, decirles, pastor, siéntese, baje el ritmo, siéntese ahí, no sé, en una silla, si usted quiere, en la iglesia, solito, o vaya hacia un monte, o en la hamaca, no sé en qué momento se concentra más. Ajá. Siéntese, piense las necesidades de su iglesia y trate de entender el contexto específico que usted debe crear para que su iglesia crezca Así en es. madurez y en conocimiento de Jesús. Así Creo que también una de las cosas que he estado aprendiendo estos últimos días, hermano Carlitos, es de que haga equipo. Pastor, haga equipo. definitivamente. Sí, deje de estar solo, deje de caminar solo. Busque a Cuidado alguien con más. el complejo mesiánico. Exacto. Haga equipo, busque a quien rendirle cuentas. Mesías solo uno. Ya, exacto. Solo Cristo. Jesús. El pastor de pastores. Así que familia, gracias por estar con nosotros. Un saludo, un abrazo especial a todos los hermanos que nos escuchan a través de las diferentes radios, de los diferentes canales de televisión, pastor. Un saludo especial. Por ahí nos llegaba, si no estoy mal, noticia, me confirma hermano David, que estamos, creo yo, en Amigos TV, ya con pláticas para llegar a Ixcán. Quiché, Ixcán. la Es como la región parte de norte, ¿no? Ixcán, Es la Playa parte Grande, la pastor. parte norte de Quiché. Histórico Quiché, por cierto. Y Ixcán es una inmensidad. No, hombre, ¿no? mire, es que nosotros aquí en Chiquimula, yo le digo eso a la gente, somos un huevito, pastor. Sí. 450,000 habitantes.
solo en algún municipio de los de allá son más habitantes. Exacto. Es un mar de gente. Así que un saludo especial a la franja transversal del norte también, Así pastor. es. Al norte, Alta Verapaz, Baja Verapaz, toda esa franja, Amigos TV. Gloria a Dios por Amigos TV también, pastor. Gloria Qué a bueno, Dios, qué bueno gloria a Dios por que el canal. estén ahí. Así que gracias Gloria a a Dios. Dios por la gente con visión también que está en el canal. Amén, amén, amén. Qué bueno que se estén abriendo esos espacios y damos gloria a Dios por ellos y mismo por Radio Cultural Amigos, Radio Alternativa. Así es. Que muchísimas gracias. Y los que nos ven a través de YouTube, pastor, y Spotify. Así es. También un saludo especial. Así que muchísimas gracias. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Y siempre queremos recordarles nuestra frase, que a mí me gusta, por cierto, pastor. Ajá. Me gusta decirla, fíjese, porque me gusta. Recuerde usted que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira. Sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.